La Comisión Europea publica dos actos delegados que regulan el hidrógeno renovable en Europa. Estos actos delegados marcan el camino para considerar cuándo el hidrógeno o sus combustibles derivados pueden considerarse renovables. Una regulación en cierta medida aplaudida por unos, pero criticada por otros. Hoy hablaremos con tres expertos para evaluar este paso tan importante en la industria del hidrógeno renovable. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Hoy tenemos un episodio muy especial. Uno en el que hemos querido estar a la altura de la situación actual, que es de incertidumbre, pero en la que también se comienzan a vislumbrar lo que podrían ser las reglas del juego en los próximos años en nuestro sector. Para ello, no podríamos traer a mejores invitados. Un equipo a quien queremos empezar agradeciendo la disponibilidad para organizar esto de forma tan rápida y que está formado por Alejandro Núñez, investigador de política energética e innovación en ETH Zurich, José Miguel Bermúdez, analista de tecnologías energéticas especializado en hidrógeno y combustibles alternativos en la Agencia Internacional de la Energía, y Dorian de Kermadec, Senior Principal en AFRI. Muy buenos días a los tres, es verdaderamente un placer teneros aquí. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días a los tres. En primer lugar, nos gustaría que os presentarais para que nuestros oyentes os puedan conocer. Dorian, José Miguel, vosotros ya habéis estado, pero si nos podéis hacer un poco un resumen de dónde venís, y tú sí que, Alejandro, comentarnos un poco más acerca de tu posición, pues así la gente que nos escucha os puede conocer mejor. Empezamos, si os parece, por Dorian, luego José Miguel y luego, por último, tú, Alejandro. Pues muchas gracias. Soy Dorian de Kermadec, soy Senior Principal en AFRI Management Consulting, que es el brazo de consultoría del grupo AFRI, grupo de ingeniería sueco con presencia internacional. En la oficina de Madrid de AFRI Management Consulting, yo estoy a cargo del equipo que desde hace muchos años se dedica a proyectos, vamos a decir, en el mundo del gas, históricamente gas natural y ahora cada vez más gases renovables, entonces hidrógeno y biometano. ¿Y qué tipo de proyectos hacemos? Pues principalmente evaluar técnicamente o técnico-económicamente con nuestros modelos el diseño de proyectos de hidrógeno, y también para los que muchas veces son nuestros clientes, grandes inversores o utilities en el sector, pues también estamos estos días evaluando proyectos en desarrollo o desarrolladores de proyectos de hidrógeno para la gente que contempla alguna inversión en el sector. Un placer estar con vosotros. Bueno, pues salto y después. Soy José Miguel Bermúdez, soy analista de tecnologías energéticas en la Agencia Internacional de la Energía, y pues aquí dentro de la agencia me encargo de coordinar el trabajo que hacemos tanto en hidrógeno como en sus combustibles derivados, ya sea amoníaco o otros combustibles sintéticos. Y bueno, pues dentro del trabajo que hacemos en la agencia, pues anualmente publicamos un informe que es el Global Hydrogen Review, en el que tratamos, bueno, de mostrar qué progreso está habiendo en la adopción de tecnologías de hidrógeno limpio, tanto en su uso, en su producción, políticas públicas, regulación, infraestructura, los nuevos temas del potencial desarrollo del comercio, innovación. Tuvimos un portfolio de temas bastante grande dentro de lo que es el hidrógeno. Y luego, pues, aparte de eso, pues tenemos otras piezas de análisis, en ocasiones, pues, en los distintos países que son miembros de la agencia. O, por ejemplo, hace poco publicamos un informe sobre tendencias en temas de patentes del mundo del hidrógeno. Y yo, pues, bueno, estoy en una división que se llama Energy Technology Policies, que nos centramos bastante en el aspecto tecnológico, pero concretamente todo el trabajo de hidrógeno lo tenemos centralizado en esta división, y pues soy el que lo coordino. Y bueno, como habéis dicho, ya repito, ya fue un placer la primera vez, y encantado de estar la segunda y de tener la oportunidad de debatir un poco con Dorian y Alejandro. Así que muchas gracias a todos. Pues mi nombre es Alejandro Núñez Jiménez, soy investigador senior en el Instituto Tecnológico Federal Suizo de
de Zúrich y mi trabajo principalmente consiste en investigación sobre las políticas energéticas y en particular políticas de innovación energética, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías. Durante mi doctorado me enfoqué sobre todo en temas de solar fotovoltaica, qué tipo de políticas podían acelerar su desarrollo y su implantación. Y desde hace 2 o 3 años mi enfoque se ha centrado más en temas de hidrógeno, y en particular hidrógeno renovable, qué tipo de oportunidades tienen distintos países en función de sus recursos, qué tipo de políticas son necesarias, centrado en la innovación tecnológica alrededor de esta nueva tecnología, pero también con una perspectiva un poquito más amplia, ya que es todo todavía muy emergente y, por ejemplo, hemos tenido un estudio hace poco sobre dónde el futuro del hidrógeno renovable en Europa, dónde podrían sacar los países europeos ese hidrógeno renovable que pueden necesitar en el futuro y qué tipo de implicaciones geopolíticas y de mercado podría tener. Este es mi enfoque actual y es un placer estar con vosotros para tener este debate hoy. Pues bienvenido, Alejandro, es un placer también tenerte por primera vez con nosotros. Dorian, José y Miguel, ya recibiréis la taza también de VIPs en los próximos días. Ahora que nos conocemos todos y si queréis ya podemos ir empezando con el tema del episodio de hoy, que va a ser centrado en el acto delegado, ¿no? El acto delegado que se publicaba el día 13 de febrero, que es una propuesta de la Comisión Europea que adopta y ahora tiene que ser votado pues, por Parlamento y por el European Council. Y lo que está claro de este acto delegado es que antes no teníamos nada por lo que guiarnos o prácticamente nada y ahora parece ser que ya se empieza a poner unas primeras normas, ¿no? Antes no sabíamos qué es el hidrógeno renovable, no sabíamos exactamente qué tenemos que cumplir, pero la Unión Europea el último año ya prácticamente ha dicho, oye, vamos a empezar a establecer una serie de normas que al mismo tiempo permitan un despliegue del hidrógeno renovable, pero que no impliquen mayores emisiones, por ejemplo, de combustibles fósiles o que no impliquen desequilibrios en los sistemas energéticos. Así que principalmente la Unión Europea ha fijado 3 criterios, ¿no? Que son la adicionalidad, la correlación temporal y la correlación geográfica. Lo primero que os queremos preguntar, y ya que has acabado tú hablando, Alejandro, podríamos empezar por ti, es ¿por qué estos 3 aspectos? Sí, desde mi punto de vista, realmente el acto delegado empieza en un punto anterior a estos tres criterios, ¿no? Que es este artículo 4, donde se especifican las condiciones según las cuales la electricidad utilizada para generar hidrógeno utilizando un electrolizador, hidrógeno electrolítico, puede ser considerada por el productor como electricidad renovable. Estos 3 criterios de adicionalidad, correlación temporal y geográfica se aplican en las situaciones donde no se dan las condiciones, las 3 condiciones primeras del artículo 4 que luego vamos a discutir, que suena muy técnico, pero creo que tendremos tiempo después. La forma en la que yo pienso sobre estos tres criterios es que en realidad son 2. Uno es el de adicionalidad, que como decías, Bryce, el objetivo es asegurar que la demanda adicional de electricidad renovable que puede surgir si la producción de hidrógeno renovable avanza y crece, esa demanda adicional se cubra con nueva producción, nueva capacidad de generación renovable y no la existente. Y el otro aspecto que, según lo estoy enfocando yo, cubre la correlación temporal y geográfica es para asegurar que cuando y dónde se produzca ese hidrógeno se haga con electricidad renovable. Entonces, estos son los 2 aspectos o 3 aspectos más importantes desde mi perspectiva, las 2 razones fundamentales para abordar estas tres condiciones es que la estructura económica de la producción de renovable y de hidrógeno genera unos incentivos para operar los electrolizadores el máximo tiempo posible, porque es una estructura económica
que es muy intensiva en capital. Entonces quieres sacar el mayor rendimiento a esa inversión. Por lo tanto, hay un incentivo a utilizarlo cuanto más tiempo posible. Esto choca un poco con la variabilidad de la producción renovable. Entonces, ahí hay un primer desajuste, una primera tensión. Y la segunda razón fundamental es el tamaño de la demanda adicional que puede haber para electricidad, porque con los objetivos que tiene la Unión Europea para 2030 de 10 millones de toneladas, se necesita una cantidad muy significativa de electricidad renovable para producir este hidrógeno, que sería equivalente a la electricidad consumida por Alemania en un año. Entonces, uno, los incentivos que existen y dos, el tamaño de las consecuencias que puede haber, creo que son dos razones que explican estos tres criterios. Dorian, José Miguel, no sé si queréis hacer alguna aportación en este tema. No, a ver, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Alejandro. Efectivamente, estos criterios, efectivamente los dos muy importantes son el de additionality y el de correlación temporal, tienen como objetivo asegurar que la producción de hidrógeno que surja se haga con energía renovable y que y con nueva capacidad para que esta nueva demanda, ¿vale? Que serán los electrolizadores, no vayan quitando energía renovable a otros sectores y no al final no acaben con más generación térmica o no renovable, pues el nuclear, según el estado actual del acto delegado, a futuros, ¿no? Y la corrección temporal es igual, pero a más corto plazo, ¿no? Es básicamente la corrección temporal. Yo lo veo mucho como, sobre todo, impedir que durante la noche, cuando no hay ni sol ni viento, los electrolizadores estén funcionando con energía térmica, básicamente. Y eso es el objetivo. Luego vamos a comentar más, me imagino, los dos criterios y sus implicaciones, que efectivamente van a ser muy distintas en función del país que miramos, ¿no? España y los demás. Sí, y yo por mi parte solamente añadir un punto más y específicamente en el tema de la correlación geográfica, también un tema que se ha tratado quizás no le estamos poniendo tanto la atención, pero si no somos capaces de reforzar lo suficiente la red eléctrica puede ser un gran problema, que es el tema de la congestión. Y yo creo que sobre todo el criterio de la correlación geográfica no solo viene a ahondar en el tema de asegurar el uso de energía renovable sin detraerla de otros usos, sino también evitar mediante tácticas que pueden ser legales, pero pueden ser mejores o peores para el funcionamiento del sistema, comprar mediante un PPA electricidad en una región mientras pones el electrolizador en otra, generando cada vez mayor congestión en la red, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante. Y luego, simplemente comentar que es cierto que este acto delegado ha venido a por fin dar esta claridad que necesitamos siempre y cuando sea aprobado, porque hay que recordar que ya hubo una primera propuesta en junio del año pasado que se dejó caer finalmente del Parlamento, el Parlamento Europeo, pero bueno, que también había ya un pequeño atisbo de claridad cuando se publicó la taxonomía, ¿no?, de la Unión Europea, en la que ya se decía, se venía a dar por lo menos una intensidad de gramos de CO2 por gramos de hidrógeno en la producción de hidrógeno, para ser considerado como verde en la taxonomía. Vosotros sabéis que aquí en la agencia no nos gustan los colores, pero bueno, hay que utilizar lo que utiliza la taxonomía en sí. Pero bueno, ya había una pequeña norma, pero que evidentemente no era suficiente y sobre todo no era un tema regulatorio, ¿no? La taxonomía no se nos tiene que olvidar que no deja de ser una guía para inversiones más que otra cosa. Pues empezando por la adicionalidad, básicamente lo que se indica, como habéis comentado, es que se añadan nuevos parques renovables para esa nueva producción de hidrógeno. Por ejemplo, José Miguel, ¿crees que es necesario estos incentivos o esta restricción a la industria para el desarrollo de nuevos parques renovables? ¿O tendría más sentido, por ejemplo, desbloquear, ¿no?, toda la capacidad que hay pendiente?
Yo creo que este criterio de la adicionalidad tenemos que verlo también en el contexto en el que estamos. Yo creo que va a resultar en cierta medida una barrera al desarrollo de proyectos de hidrógeno, no necesariamente al no, el desarrollo de proyectos de hidrógeno renovable, porque el hidrógeno renovable es lo que define el acto delegado, pero sí puede suponer una barrera, ¿no? Entonces, el que vaya tenemos que tener en cuenta la situación en la Unión Europea. Hoy en día hay una prioridad absoluta, que es disminuir la cantidad de gas que utilizamos. Yo creo que esto se ha puesto incluso por delante de lo que es la transición, aunque vayan a ir ligados, la transición energética, aunque vayan a ir ligados. Entonces, el hecho de que el hidrógeno puede ayudar a desbloquear algunos de estos proyectos que comentáis, en vez de crear nuevos parques, con eso nos tiene que olvidar que a lo mejor esos proyectos que ahora mismo están bloqueados, pero que probablemente se van a desbloquear a través de pues, facilidades regulatorias y sobre todo del impulso de la adopción de la electrificación directa en ciertos usos que a lo mejor no se estaban promocionando tanto, como puede ser la electrificación directa del calor en las casas o una mayor adopción del vehículo eléctrico. Ese tipo de usos va a ayudar a la Unión Europea a disminuir más rápidamente el uso de gas natural, ¿no? Porque esos usos al final son más efectivos a la hora de sustituir el gas natural por electrificación directa que pueda venir de estas tecnologías renovables. Entonces, creo que hay que verlo un poco por esa medida. Si no estuviésemos en esa situación y no hubiese tanta urgencia por acelerar la caída de la demanda de gas, pues a lo mejor podríamos tener un portfolio más diversificado, apoyar un poco más el hidrógeno en lugar de estas otras medidas, como os comentaba, pues el uso de electrificación directa. Entonces yo creo que hay que verlo un poco en ese contexto, que realmente este criterio de adicionalidad viene a ser más restrictivo de lo que se hubiera sido en otro caso si no estuviéramos en el contexto en el que nos ha puesto pues, la invasión rusa de Ucrania. Yo diría que, totalmente de acuerdo con esta visión, yo diría que este criterio de adicionalidad depende mucho de dónde estás en Europa, ¿no? A nivel global en Europa, pues puede suponer un problema grande para algunos desarrolladores que tengan, digamos, el proyecto de desarrollar la producción de hidrógeno a gran escala, ¿no? En una planta, básicamente una gran planta de electrólisis, estamos hablando de 100 megavatios para arriba, porque eso implica que tú vas a tener que contratar una planta nueva de renovable que también sea de gran tamaño, large scale. Y eso, si a nosotros en España nos parece no lo de menos, pero casi, en muchos países de Europa, por ejemplo Francia, o muchos más, ¿no? Es un problemón, es decir, es realmente complicado poder desarrollar una planta renovable a gran escala, ¿no? Pero ahora hablando de España, nosotros desde AFLI no creemos que este criterio de adicional vaya a ser un problema por dos razones. Primero, España, como lo decía, es un país en el que no es, a ver, desarrollar grandes proyectos renovables nuevos no es un gran problema, lo va a hacer a lo mejor si hay rechazo social, vemos ya rechazo social creciendo y tal, pero de momento es algo que se puede imaginar, primero. Y segundo, por el criterio que la exención que fija el acto delegado, ¿no? De los 18 gramos de CO2 por megajulio, de intensidad de carbono, nosotros desde AFRI en nuestro modeling vemos que que este umbral, pues España pasaría por debajo en torno al año 2038-2039, con lo cual hay a lo mejor un año problemático que sería el año 2038 en el que ya no aplicaría la exención. Si para los proyectos que arrancasen este año, y ya en 2039 2040, en el peor caso, pues ya no aplicaría el requerimiento de adicionalidad. ¿Vale? Así que si nos enfocamos en eso, repito, en España no creemos que sea un problema mayor para los proyectos de hidrógeno que tenemos. Sí, aparte de estar de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros,
creo que el criterio de adicionalidad juega un papel importante como señal política. Básicamente está diciendo, si queremos aumentar la demanda de electricidad para descarbonizar sectores, la herramienta fundamental es aumentar la producción de energía renovable. Y al vincular la evolución de un nuevo sector que requiere una demanda, una producción muy sustancial de energía, de electricidad renovable, a la ampliación del parque renovable, está mandando una señal muy clara de cuál debería ser la prioridad política, que es aumentar esa electricidad renovable. No solamente para hidrógeno, sino para otros usos como la electrificación de la demanda de calefacción o la electrificación de la movilidad. Realmente la pieza fundamental es aumentar esa producción de electricidad renovable y al vincularla, creo que el criterio de adicionalidad manda un mensaje muy claro de hacia dónde deberían ir esas prioridades políticas. Oye, me he quedado un poco con la mosca detrás de la oreja, Dorian, porque comentabas que en España ese umbral, ¿no? De los, creo que eran 18 gramos por megajulio, ¿no? O Sí. 65 gramos por kilovatio hora, que no íbamos a llegar hasta 2038. Yo haciendo así un pensamiento rápido por el PNIEC, que además sabemos que se va a actualizar ahora y de una forma más ambiciosa, y teniendo en cuenta que también en España pues, un 20% de la energía aproximadamente es nuclear, bueno, yo la verdad sospechaba o me caía, me era razonable el decir que en 2030 ya se podría almacenar estos umbrales de emisiones. ¿Estáis dando por hecho que se cerrará alguna nuclear o...? Perdón, dije el 2038 o 2028. Ah, vale. Me equivoqué, quería decir 2028, 2030, sí. Aunque Vale. pensemos en el FRI que el escenario de Peña que es totalmente irrealista, aún así pensamos que, de la versión anterior, ya veremos la nueva, pero a lo mejor no mejorará mucho en términos de... Pero sí, perdón, me equivoqué, 2030 quería decir, ¿vale? Ok, entendido. 2030. O sea, Sí, no tendríamos por eso esos quería problemas decir... por la adicionalidad por eso. Vale. Eso, que por eso decía que solo hubiera un año problemático, ¿no? 2028, que es cuando tengan que, a partir del primer año que tenga que aplicar este criterio y que, bueno, no creo que sea un problema. Perfecto, Perdón entendido. por el Gracias. error. Y Doria, ya lo has dejado caer el tema de Francia, ¿no? Que Sí. se puede beneficiar de este criterio de nacionalidad. Uh-huh. ¿Creéis que es algo tan beneficioso? ¿Creéis que puede suponer una, como mucha gente dice, ¿no? Una pequeña victoria para el país galo? A ver, si me quieres dejar empezar siendo francés sobre esto, tomar la delantera. A ver, pequeña victoria sí y no, ¿vale? Es como una victoria casi... a ver, la verdad es que Francia no tenía ninguna opción, aparte de esta, y que no es muy satisfactoria, en el sentido de que Francia, con el parque de generación eléctrica que tiene, que es el 70% nuclear, con la dificultad que hay en Francia en desarrollar energías renovables a gran escala, básicamente sin esta exención, Francia no tenía ninguna opción de ser, digamos, un mercado de peso para el hidrógeno del futuro. ¿Vale? Ninguna. Con esto ya le deja a Francia una posibilidad, que es contratar la renovable existente para los futuros proyectos de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, eso sí que por lo menos es una victoria. Luego, ¿eso será suficiente para que realmente en Francia haya proyectos de hidrógeno renovable a gran escala? Tengo mis dudas porque no sé hasta qué punto los desarrolladores serán capaces de ir a contratar eólica y solar. Hay muy poca y será muy difícil de tener acceso a ella. Entonces, contratar algo de los 20 gigawatts de generación hidro que hay en Francia, la mitad de reservoir y la otra mitad fluyente.
que es principalmente de EDF, tengo mis dudas también. Yo creo que es un primer paso para Francia, y luego lo podemos comentar más, un primer paso, pero yo creo que la única opción para Francia, insisto, de llegar a ser una potencia de hidrógeno en algún momento, es ir más allá y hacer lobbying hasta que lo que hoy es una voluntad política de desarrollar hidrógeno renovable, ¿vale? Sea al final hidrógeno bajo en carbono, que en este caso sí que le permitirá a Francia con su mix pues, de producir hidrógeno bajo en carbono que cumpla con, en este caso, los requisitos de descarbonización. Yo sí, además puedo añadir una cosa que, bueno, decir que completamente de acuerdo con el análisis que ha hecho Dorian, pero además quiero aprovechar para dejar caer un bulo que ha rodeado por aquí por las redes, que es que el acto delegado le permite a Francia, o bueno, Francia o quien sea, producir hidrógeno con energía nuclear. Y es que Dorian lo ha puesto muy bien. Eso no es cierto, sino que le va a permitir a Francia, en este caso, utilizar su capacidad renovable existente para poder firmar estos PPAs que le permitan producir hidrógeno. Es decir, el hecho de que haya este criterio de los 18 gramos por megajulio, lo que permite es que junto con un acuerdo de compra de energía renovable puedas producir hidrógeno conectándote a la red, pero no significa que uno pueda conectar un electrolizador a una central nuclear o coger directamente energía de la red francesa y producir hidrógeno, ¿eh? Que es una cosa que se ha hablado demasiado y que no lo autoriza el acto delegado como para que cuente contra los objetivos de energía renovable. Otro tema importante que no se nos tiene que olvidar es que lo que marca este acto delegado es qué producción de hidrógeno va a contar contra los objetivos renovables que marca la Unión Europea. Esto significa que uno no pueda utilizar hidrógeno producido a través de energía nuclear para descarbonizar sus propias actividades y reportar cero emisiones. Simplemente no va a contar contra ese objetivo que tienen marcados los países. ¿Va a hacer más difícil alcanzar el objetivo? Pues probablemente sí, pero eso no significa que no vaya a servir como una medida de descarbonización de la industria. Muy buen punto. Y luego por último, cuando uno entra, de hecho, en la web donde se publica el acto delegado, esto explica, ¿no?, si el acto delegado permite producir hidrógeno nuclear o no. Y se habla que va a haber una subsecuente regulación, veremos cuándo, sobre lo que va a ser lo que decía Dorian, hidrógeno bajo en carbono. Llevamos mucho tiempo hablando solo de hidrógeno renovable, pero no se nos tiene que olvidar que hay otras formas de producir hidrógeno más o menos limpio, vamos a entrar en ese debate, pero que es capaz también de ayudarnos con nuestros objetivos de descarbonización. Y vuelvo a lo de antes, que no es solamente el tema de los objetivos renovables, es también el objetivo de disminuir las emisiones. Entonces, probablemente en esa legislación que vaya a venir, va a venir el tema del famoso hidrógeno, yo no lo voy a llamar azul, voy a llamar con combustibles fósiles y captura de carbono, pero también el tema de la producción de hidrógeno con energía nuclear, que luego ya podremos entrar en muchos otros debates sobre la competitividad de la nuclear existente, de la nueva nuclear. Todo eso es un debate que me parece apasionante, pero que no es el de hoy. Pero sí quería hacer esa puntualización porque desde que ha salido el acto delegado hay un montón de ruido acerca de si el acto delegado permite producir hidrógeno con energía nuclear o no. Y creo que esto hay que aclararlo. Exacto, mucho titular sensacionalista diciendo que Francia ha metido un gol y podría producir con electricidad nuclear cuando se especifica que tienes que firmar un PPA renovable. Sí, algo que puede ser interesante en función de cómo avance el mercado y las dinámicas que se desarrollen es que hay un pequeño atajo porque se puede cumplir con las obligaciones de correlación temporal y geográfica contratando generación renovable en otra zona de mercado, en otra bidding zone. Entonces, cabe imaginar que se podría tener el electrolizador en Francia y contratar la generación renovable en otra zona. Cómo se aplique el acto delegado, si se llega a aprobar y se llega a aplicar, determinará hasta qué punto esto puede ser una
una alternativa viable para aprovechar esa pequeña victoria en Francia mientras se cumplen con las obligaciones de la correlación temporal y geográfica. ¿Cómo, Alejandro? Entonces, yo eso no lo había interpretado así. Ujú. En el caso de Francia, donde no se requiere esa adicionalidad, pero sí la firma de un PPA, ¿se podría acudir a otra bidding zone para garantir Sí, esa electricidad? sin querer ser súper técnico, pero en el artículo 4, el párrafo 2 es esa condición donde si el mix energético tiene una intensidad de carbono por debajo de unos 65 gramos de CO2 por kilovatio hora, puedes contar la electricidad consumida por el electrolizador como renovable si cumples con las condiciones de correlación temporal y geográfica. Y si vas a las condiciones de correlación geográfica, no tiene por qué ser en la misma zona. Puede ser con una zona de mercado interconectada que cumpla con ciertas condiciones. La principal es que los precios de la electricidad sean iguales o mayores de los que de la zona donde está el electrolizador. Entonces, según mi interpretación, cabría un atajo o una posibilidad, cabe imaginar, de proyectos que estén físicamente el electrolizador en Francia, pero el contrato de la generación renovable sea con una planta que esté en otra zona de mercado. Vale, eso es realmente interesante. Al mismo tiempo, yo creo que ahí va a entrar el mecanismo final de regulación que van a ser los precios, ¿no? Porque tú lo has dicho, tendrá que ser un precio igual o superior y ocurre un poco lo mismo que con la hidráulica. O sea, si nosotros vamos a tener un parque nuclear donde los costes en principio serán un poco más elevados, la hidráulica le va a pasar lo mismo que lo que nos está pasando a los proyectos ahora que estamos intentando hacer en España, ¿no? Que te van a decir, oye, tal como está la electricidad, ¿para qué te voy a firmar yo un PPA a costes competitivos? Eso también podrá ser un mecanismo de regulación interesante en los próximos años en los proyectos de hidrógeno y sobre todo en el caso francés. A ver, yo sobre lo que acaba de comentar Alejandro, efectivamente, es lo que dice el acto delegado, que tú puedes consumir electricidad renovable producida en otra bidding zone, mientras el precio en aquella otra bidding zone esté superior al de tu bidding zone donde está ubicado tu proyecto. Está muy bien escribir esto, luego lo que a mí me cuesta verlo, y tengo que confesar que tampoco le dediqué mucho tiempo en pensar cómo funcionaría, pero ¿qué tipo de, qué tipo de contrato, qué tipo de PPA permitiría esto? Porque si yo, por ejemplo, tengo un proyecto en Francia de electrólisis y me interesa contratar energía, por ejemplo, solar en España, no sé qué tipo de acuerdo comercial puedo pactar diciendo, oye, pues yo te voy a comprar tu electricidad, pero salvo cuando el precio en Francia esté por encima del español. Es un condicionante muy fuerte, ¿no? Y no sé cómo esto podría funcionar teniendo en cuenta que sabemos muy bien que los primeros, y nosotros lo vemos en AFRI, los primeros proyectos de hidrógeno serios grandes que vemos, lo que realmente les interesa es producir los primeros años un poco en modo baseload, ¿no? O algo cerca de esto, para sus procesos. Entonces, no vemos cómo la realidad industrial cuadra con este artículo del acto delegado que pone este condicionante que nos parece muy difícil manejar en un entorno comercial. Sí, este tema que ha traído Oren me parece muy interesante porque yo creo que el acto delegado, mediante unas formas u otras, trata de dar como diferentes opciones, trae una cierta flexibilidad que desde el punto de vista regulatorio puede estar muy bien, pero esto luego hay que ponerlo en papel en forma contractual, ¿no? Y yo creo que muchos de estos proyectos, contratos, como él dice, es decir, no van a ser muy fáciles de poner en marcha y de hecho empiezan a traer nuevas modalidades que yo, la verdad, yo no soy un especialista en el mercado eléctrico, pero yo no sé qué tan habitual es que un desarrollador de un proyecto firme un PPA con alguien que está en un país completamente diferente, con este condicionante adicional del tema del precio.
Yo creo que al final el acto delegado trata de dar mucha flexibilidad, pero al final a la hora de implementar esa flexibilidad puede ser tremendamente complicado, ¿no? Y eso también puede transformarse, no en una barrera, sino de una manera u otra acabar eliminando esas posibles ventajitas o pequeñas posibilidades de mayor flexibilidad que da el acto delegado, ¿no? Entonces yo creo que hay que también verlo desde el punto de vista práctico en cómo esto luego se puede aplicar, no solo desde lo que dice el acto delegado en sí. Sí, una posibilidad que no sé si sería viable desde un punto de vista comercial, pero el acto delegado permite, por ejemplo, al productor de hidrógeno electrolítico tener más de un PPA. Entonces, cabe la posibilidad de pensar una instalación donde la producción de hidrógeno en el electrolizador va por un lado y hay otra capa de gestión donde alguien encargado en la empresa tendría la responsabilidad de intentar tener un portfolio de PPAs que intenten cubrir el mayor número de horas posibles de generación. Al final del año o del mes tendrás un porcentaje de tu producción de hidrógeno que podrá estar cubierta por las condiciones del acto delegado y podrás decir esta cantidad de hidrógeno es renovable y a lo mejor otra cantidad no. Es una complejidad añadida, no me atrevería a aventurar si alguien se va a atrever a intentarlo, pero es una posibilidad, una puerta que deja abierta el acto delegado y sí que es interesante resaltar cómo esas diferentes condiciones pueden ser distintas en distintos países. Y este portfolio de PPAs podría incluir generación renovable en otras zonas, según entiendo el acto delegado, con tal de que estén interconectadas y con el condicionante de los precios de electricidad. Efectivamente, es un muy buen punto, Alejandro. Tiene toda la razón en indicar que muchas veces nos enfocamos en el acto delegado, el hidrógeno renovable, pero que, como lo has dicho antes, no es la única salida de un proyecto de electrólisis, ¿no? Es decir, el proyecto de electrólisis puede también producir hidrógeno que no sea renovable digamos, en el marco de la regulación, que puede ser bajo en carbono, por ejemplo, y también puede producir hidrógeno que no sea ninguna de las dos cosas, que sea hidrógeno producido a lo mejor en el peor momento, sin ningún tipo de PPA, cuando hay generación térmica en el sistema, ¿no? Pero ese hidrógeno sigue siendo hidrógeno y puede tener uso, pero que efectivamente dentro del marco regulatorio que haya en aquel momento, permitirá venderlo bajo una forma u otra. Pero efectivamente es algo, insistiendo en este tema de Alejandro, es algo que creemos que con muchos clientes es una visión que falta. Es decir, está muy enfocado en eso, en hidrógeno renovable, mi proyecto, ¿cómo va a sacar hidrógeno renovable? Mientras que muchas veces pues, hay una opción de maximizar o de optimizar el diseño de una planta de electrólisis, produciendo de forma más continua, más baseload, tomando efectivamente el riesgo o la opción de producir hidrógeno que en algunas horas no cualifique como renovable, pero al que a lo mejor se puede dar salida, ¿no? Y comercial, y es también un tema que, pues, que los desarrolladores tienen que comentar con sus clientes, con los futuros off-takers de hidrógeno. Pero es efectivamente algo que nosotros vemos muy importante. Totalmente. Oye, y antes de saltar entonces ya a la correlación temporal, que yo creo que es lo que más puede interesar, y eso que ya llevamos una buena conversación, no sé si tenéis algo más que comentar de la geográfica o ya pasamos a la temporal. Sí, realmente quería comentarlo más tarde, pero en el primer artículo del acto delegado, y creo que puede tener una consecuencia muy importante, es que las condiciones para considerar hidrógeno renovable aplican en la Unión Europea, pero también fuera de la Unión. De forma que estas condiciones se aplicarían o de forma análoga a producción de hidrógeno que quiera ser cualificado como renovable y que se venda en la Unión. ¿Cómo se trasladan las condiciones de correlación geográfica, por ejemplo? Pues abren preguntas que yo creo que nadie tiene la respuesta ahora mismo y que algo interesante es
en función de cómo se articule o cómo se acepten los análogos a las bidding zones, puede ser más sencillo o más difícil cumplir con las condiciones del acto delegado en distintas geografías. Creo que mencionábamos la posibilidad de que en países como Noruega o Suecia las zonas serán más pequeñas. Bueno, no está claro si esto va a ser positivo o negativo. Uno podría pensar que puede ser más sencillo alcanzar los límites de 90% de generación renovable en una zona que es más pequeña. O puede ser más sencillo alcanzar una intensidad de carbono más baja, con lo cual no se te aplica el criterio de adicionalidad. Y creo que esta dinámica, teniendo en cuenta que la Unión Europea aspira a importar 10 millones de toneladas de hidrógeno renovable, puede tener un impacto muy grande fuera de la Unión. Sí, yo creo que este es un buen punto porque ahora mismo estamos muy centrados en la producción local, pero bueno, nosotros por el análisis que hicimos el año pasado en el Global Hydrogen Review vimos que hay 12 millones de toneladas potenciales en proyectos con el objetivo de exportar hidrógeno o sus derivados. Y solamente hay 3 regiones en el mundo que pueden ser potenciales importadores, que son Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, ¿no? Entonces hay un montón de proyectos alrededor del mundo tratando de saber cómo van a poder ser, digamos, certificados para poder contar contra ese objetivo de las 10 millones de toneladas. Podremos hacer otro debate de qué tan realista es. Pero realmente yo creo que este acto delegado ha venido a traer mucha claridad dentro de la Unión Europea, pero quizás no tanta para esos potenciales proyectos, porque pues dice que cuando no existan conceptos como la bidding zone, pues los productores tendrán que demostrar algún tipo de sistema parecido, con lo cual trae claridad, pero también trae bastante incertidumbre acerca de cómo un productor puede demostrar esto y se puede certificar contra este acto delegado, ¿no? Así que yo creo que es un buen punto el que acaba de traer Alejandro. Sí, sí, para nada es algo baladí. Lo que acabas de comentar, la mitad del hidrógeno que vamos a consumir en Europa o que pretendemos consumir en Europa vendrá de fuera. Entonces, ser capaces de darle señales a esos inversores para que ya empiecen hoy en día a construir esos proyectos debería de ser de primer orden, ¿no? Una importancia máxima. Totalmente, totalmente cierto. Oye, pues también, si os parece, saltamos un poco ya al siguiente tema, que es la correlación temporal, para no extendernos demasiado. Que al final yo creo que es lo que más ha llamado la atención, ¿no? Y lo que más preocupa, que principalmente lo que, a modo resumen rápido, hasta 2030 tendremos una casación mensual, es decir, tendremos que consumir tanta energía como la que genera nuestra planta renovable, pero de ahí en adelante, con ciertas excepciones que luego veremos, tendría que ser una correlación horaria. ¿Qué opinión os merece esto así de primeras, digamos, Dorian? Ya que comentabas antes que estás tú hablando con muchos, que estás tratando con muchos proyectos y empresas que están lanzando proyectos ya de gran calado, ¿qué ves? ¿Cómo puede influir en este tipo de proyectos? Pues mira, lo que vemos nosotros haciendo modelado bastante sofisticado es que para una planta media en España de electrólisis con un suministro un procurement eléctrico renovable, solar o wind, las dos cosas, pues a grandes rasgos, ¿no? Pasar, digamos, en cuanto a la competitividad de proyecto, su famoso LCOH, su coste de producción de hidrógeno, ¿vale? Salida de planta, pasar de una correlación mensual, ¿vale? A una correlación temporal, en cuanto entonces al macheo entre el funcionamiento electrolizador y el output de la planta o las plantas renovables bajo PPA, eso digamos, te aumenta tus costes de producción de hidrógeno de entre un 30 y un 40%. Simplemente por el diseño del proyecto que tienes que muchas veces pues
sobredimensionar tanto en el nivel electrolizador para captar más las mejores horas de tu proyecto renovable, como en el nivel renovable también, que tienes que sobredimensionar tus plantas solares, sobre todo para tener un output más grande que capturar con tu planta de electrólisis, ¿no? Así explicado muy brevemente. Y claro, es un lastre, para proyectos de hidrógeno, es un problema. Eso en el punto de vista económico. Desde un punto de vista regulatorio, entiendo totalmente que si se pretende producir hidrógeno renovable, pues que en algún momento se requiera a los electrolizadores, pues funcionar en el momento en el que pueden garantizar, en horas en las que pueden garantizar que la energía que sacan del sistema es renovable. Y entonces, típicamente en España, una noche sin viento y sin sol, claro, es la noche, pues donde solo hay energía nuclear y algo térmica que mantienen la tensión en la red eléctrica, pues claro, si mi actualizador está funcionando en este momento, difícilmente puedo decir mm, que físicamente estoy produciendo con energía renovable. Entonces, para resumir, desde un punto de vista teórico regulatorio lo entiendo. Por el lado más económico es un problema y quita mucha competitividad o eficiencia a los proyectos. Yo quería decir que tengo una visión bastante parecida a la de Dorian, en que esto desde el aspecto eh, regulatorio tiene todo el sentido del mundo y yo estoy bastante de acuerdo. Creo que esto va a suponer una barrera para ciertos proyectos de producción de hidrógeno a partir de electrólisis, eso lo entiendo, va a traer unos costes asociados adicionales, lo entiendo, y va a haber muchos proyectos que van a caer, y también lo entiendo, y entiendo las quejas completamente legítimas de la industria, algunas de las cuales además se han tenido en cuenta. Hay que tener en cuenta que desde la primera versión del acto delegado hasta esta última se ha ido relajando este criterio, pero hay que tener en cuenta la prioridad absoluta, que es que no se utilice o que se minimice a lo máximo el uso de energía térmica, particularmente en la producción de hidrógeno, ¿no? Particularmente la de producción de gas natural. Yo creo que no nos podemos permitir, en la situación de inseguridad energética que tenemos hoy en día, tener 1 o 2 gigavatios de electrólisis conectado y tirando de generación a partir de gas natural. Entonces yo entiendo que esto va a suponer un reto para muchos proyectos, pero yo personalmente estoy completamente a favor de ello. Y luego otra cosa hay que tener en cuenta, que es que también hay que entender que esto no es un acto delegado en sí mismo y solo, esto viene en un concepto regulatorio mucho más amplio, ¿no? Y que viene también esperando a responder a ciertos objetivos de que se aumente la capacidad de renovables, pero bueno, seguramente se va a aumentar mucho también la capacidad de almacenamiento, y que quizás de aquí a 2029, cuando haya que hacer este cambio a la correlación horaria, pues no vaya a ser, o esperemos que no vaya a ser un reto tan grande. De hecho, creo que hay alguna posibilidad de a partir de 2027, creo que era, el poder... el poder revisar algunas de estas cláusulas. Esa parte la verdad que no me quedé muy bien con ella, y que al final hay un seguimiento de cuál es la maduración del mercado, de las tecnologías, y quizá esto se pueda revisar más adelante, ¿no? Pero vamos, yo en principio creo que es lo suficientemente laxo para que los primeros proyectos, los más competitivos, vayan hacia adelante, y más adelante pues iremos viendo cómo madura el mercado y si realmente supone una barrera tan grande. Pero yo en principio estoy de acuerdo con que se ponga esta correlación temporal y que se ponga una serie de restricciones a lo que puede ser un riesgo, que es el aumentar el consumo de fósiles en la generación eléctrica. Sí, y quería añadir a lo que estaba comentando José, que creo que tiene aporta algunos argumentos muy interesantes, que desde la perspectiva tecnológica y de innovación, esta correlación temporal, la forma de aplicarla, primero mensual, después horaria, con un plazo hasta 2030, donde no se aplica una y luego se vuelve más exigente, manda una señal a las empresas y a los innovadores de por qué camino van a ir las cosas.
Y esto es muy importante porque además les da 7 años, casi una década, para intentar llegar hasta allí y pone el acento, por ejemplo, en la necesidad de intentar flexibilizar la demanda para que los procesos donde se utiliza este hidrógeno puedan intentar aumentar esa flexibilidad. También pone el acento en la necesidad de un buffer, un almacenamiento, bien sea de hidrógeno, bien sea de electricidad o bien sea de los derivados que se vayan a utilizar en el proceso final donde se emplee ese hidrógeno. Y creo que estos incentivos o estas señales que manda la regulación a las empresas y a los innovadores puede ayudar a que la tecnología vaya hacia la dirección de aumentar la flexibilidad en el sistema energético, entendido desde un punto de vista amplio, que pueden ser muy positivos porque al final una de las necesidades fundamentales de un sistema basado en producción renovable va a ser que tendría que ser más flexible y tener esta posibilidad de tener buffers de almacenamiento. Entonces, creo que esa función a un nivel más amplio también puede ser importante. Otro aspecto que, aprovechando que ha metido Alejandro el argumento de la innovación tecnológica, que yo creo que a mí me gusta mucho una frase que utilizamos a veces en la agencia, que es que la historia del hidrógeno será una historia de éxito si es una historia de innovación. Y creo que es muy importante no perder de vista la necesidad de seguir innovando en el tema del hidrógeno, porque como ya estamos hablando de proyectos de decenas, centenas de megavatios, parece que la parte de innovación ya está pasada y ya es solamente desplegar tecnologías, ¿no? Y la importancia de la innovación. Creo que otra tema a tener en cuenta es ver cómo van a variar los costes de los electrolizadores en los próximos 5 y 7 años, ¿no? Si realmente se logran estas caídas de costes del CAPEX tan potentes como muchos de los de los productores o de los fabricantes de electrolizadores están diciendo que pueden alcanzar, ¿no? Porque si esto es así, el tema de las horas de operación siempre es importante, obviamente, siempre afectan, pero el impacto no va a ser tan grande en los proyectos que se puedan poner en marcha hacia 2028, 2021, 2030, si realmente se logra bajar tanto el coste del electrolizador y sobre todo si a través del aprendizaje de poner en marcha más proyectos también se logran bajar los costes pues, de ingeniería, de construcción, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Estamos con una tecnología que va a variar muchísimo en los próximos años, que yo creo que hay que hacer un seguimiento muy cercano, porque a lo mejor algunas de estas barreras que hoy en día las estamos viendo enormes, puede que, digamos que en unos 5 años no vayan a ser tan grandes, ¿no? Entonces también volvemos a lo de la incertidumbre. Siempre va a haber un cierto grado de incertidumbre y en un mercado naciente como este, pues mucho más. Es muy interesante lo que habéis aportado. Y una cosa que habéis dicho ambos es acerca del impacto, ¿no? Bueno, que se ha ido trabajando, que se han ido relajando estas medidas. Y sin embargo, en este acto delegado, la Comisión Europea no ha publicado ningún Impact Assessment como puede publicar en otros casos. Lo especifica, que es porque es debido a que esto es un documento técnico y no es necesario. Entendemos que es debido a su naturaleza y tampoco somos expertos. ¿Os parece que se podría haber aportado alguna clarificación acerca de cómo va a afectar esto? ¿Cuál es la razón de estos motivos? Yo creo que sobre esta pregunta, como dijo Alejandro, yo creo que este acto delegado, estoy bastante de acuerdo para decir que más que fijar cuáles serán las reglas definitivas, porque desde mi punto de vista este acto delegado no es nada definitivo, estamos en el 2023, fija plazos 2028, 2030, que son muy lejanos y las cosas pueden cambiar 1000 veces de aquí a entonces. Pero como lo dijo Alejandro, yo creo que este acto delegado es muy importante no para, no para saber lo que pasa en 2030, pero más bien para fijar el marco en el que queremos que el hidrógeno renovable se desarrolle en Europa, ¿vale? Y decir exactamente, como decía Alejandro, decir cuál es el rumbo, ¿no? Cuál es la dirección que queremos fijar. Estamos, lo que dice la Comisión Europea y la Unión Europea con este acto delegado es el hidrógeno renovable tendrá que ser renovable de verdad.
Es decir, como lo que acabamos de decir, no se genera hidrógeno renovable por la noche con CCGT, ¿no? Con gas natural, por ejemplo. O se tiene que añadir nueva capacidad renovable para conseguir, no, o para producir este hidrógeno, ¿no? Y eso es realmente, yo creo, el objeto de este acto delegado, de fijar este marco, pero yo insisto, yo creo que de aquí a 2028, 2030, las cosas van a cambiar mucho, el enfoque también. A lo mejor las fechas que fijan, pues nos daremos cuenta de que no tienen sentido de cara a la evolución del sector, porque efectivamente las constraints que pueda haber sobre, por ejemplo, las cadenas de suministro de electrolizadores, de todos los componentes que van alrededor de ellos, también la capacidad de ingeniería en las empresas, en los desarrolladores, eso puede tardar más de lo que quisiéramos, ¿no? A lo mejor, y pues las fechas y los pasos tendrán que adaptar a la realidad, ¿no? Del sector y de cómo van evolucionando las cosas. Sí, yo sobre el tema de si se podría haber publicado este Impact Assessment y demás, voy a meter un poco la nota de humor, y es que si esto hubiera supuesto ni una semana más de retraso, pues mejor que no se publique nada. Porque hay que decir, es que llevamos con este tema desde fácil el año 2020, estamos hablando de 3 años, está el sector completamente bloqueado, entonces mira, mejor vamos adelante con esto, trae una claridad regulatoria, entendemos que hay proyectos que van a caer, proyectos que no, pero por lo menos nos da una cierta claridad para poder movilizar, para empezar a movilizar capital, para que se pongan los proyectos en marcha. Y como dice Dorian, es que esto va a cambiar mucho y tenemos que ser conscientes de ello, pero por lo menos quienes vayan a poner un electrolizador en marcha de aquí al año que viene, que sepan a qué regulación se tienen que atener. Y luego ya habrá modificaciones que probablemente no afecten a los proyectos que ya estén en marcha, sino a los futuros, y ya los inversores y los desarrolladores tendrán que tener esto en cuenta. Pero es que había una urgencia tremenda. O sea, en este acto delegado, lo que os digo, lleva 3 años. El Estados Unidos ha tomado ya la delantera con el Inflation Reduction Act, con los Hydrogen Hubs, teniendo un enfoque regulatorio mucho más laxo. Podemos criticarlo, decir que es bueno, decir que es malo, es otra historia, es otro tema. Pero realmente si tú quieres arrancar un mercado como este, no puedes seguir retrasándote. Entonces, ¿hubiera sido bueno el Impact Assessment? Pues quizás sí, hubiera traído más claridad, pero sinceramente yo creo que si hubiera supuesto una sola semana más de retraso, pues bueno, pues ya lo publicarán más adelante. Sí, Sí, totalmente de acuerdo. Perdón, Alejandro. No, ya solamente quería decir que estoy totalmente de acuerdo. No, yo, por ejemplo, sí que incluso a vosotros, ¿no? Os hemos pedido en su momento también si conocíais algún informe relativo a esto. Y se mencionaba, por ejemplo, que en sistemas que tengan pues, unos porcentajes de renovables elevados, que no lleguen al 90%, pero sí quizás un 80% en adelante, bueno, que las emisiones totales del sistema no se veían incrementadas a pesar de tener un electrolizador funcionando durante un mayor número de horas. Pero bueno, también comparto contigo, José Miguel, el hecho de que esto es necesario ya. Me da la sensación de que esas excepciones que comentan, ¿no? Como por ejemplo el poder operar en horas de curtailment, de precios por debajo de 20 euros el megavatio hora, de 0,36 veces el DTS, que eso es una cosa que quizás lo hemos pasado más por alto de lo que debería, porque 0,36 el DTS da la sensación de que también va a ser algo que se repita bastantes veces, tal como está yendo todo y sobre todo en España. Y también en la otra exención es en los sistemas que tengan pues un número o sea, un porcentaje de renovables de más del 90%, ¿no? En cuanto a la generación total de electricidad, bueno, pues que podrán estar operando ese número, ¿no? Si es un 90%, pues podrán estar operando al 90%, absorbiendo de la red. ¿Creéis que estas extensiones que comento, los curtailments, los por debajo de 20 euros el megavatio hora o 0,36 veces el ETS, sobre todo, puedan tener un papel relevante? Y sobre todo, lo que yo sí que os quería preguntar, porque yo os escucho y comparto con vosotros muchas opiniones, pero una que quizás no comparta tanto es que, claro, nosotros ahora mismo estamos invirtiendo proyectos a 25 años, quizás, y saber que dentro de 7 voy a tener esa correlación horaria, por mucho que las innovaciones tecnológicas existan, mis stacks son los de ahora. Entonces, ¿creéis que
todas estas excepciones, que todas estas normativas que estáis resaltando, realmente le dan a esos inversores certidumbre a X años vista, pues a 7 en este caso, a 2030 en adelante? Yo creo que falta mucha regulación. Es que lo que hace el delegado es fijar una primera tanda de reglas para decir lo que será el hidrógeno renovable cuando se produzca, ¿vale? Pero falta mucha regulación en Europa. Por ejemplo, fijar que Europa ya lleva mucho tiempo diciendo que va a fijar reglas o targets, ¿no? Para fueles descarbonizados, biofuels, pero también e-fuels. Entonces, si por ejemplo la Unión Europea fijara para el sector de transporte, aviación marítimo o de carretera, unos objetivos de fueles e-fuels, ¿no? Fueles a base de hidrógeno renovable, básicamente muy altos, que no sabemos muy bien cuáles van a ser los números al final, y si lo sabrán, pero creo que sí va a llegar. Eso te cambia totalmente la picture, ¿no? Totalmente. Es decir, que si fijan objetivos muy altos, al final de repente, pues tu coste de producción de hidrógeno casi da igual. Es decir, que va a haber una demanda tan fuerte comparado con el potencial de producción que los vendedores de fueles que puedan tener una obligación de incorporar entre sus productos un porcentaje de fueles bio o e-fuels, en este caso, para hidrógeno verde, pues tener un impacto tremendo, porque van a comprar todo lo que puedan para no tener penalizaciones y cumplir con la regulación. Y esto es algo que a día de hoy falta, ¿vale? Mm, entonces, yo creo que no podemos sacar conclusiones demasiado, digamos, definitivas a día de hoy, solo teniendo este acto delegado, cuando todavía queda mucho por desarrollar en cuanto a regulación acerca de más del lado de la demanda, ¿no? De cuáles serían los objetivos de descarbonización que se impondrían a la demanda. Yo para completar esto, yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Dorian, pero quería sumar un par de puntos. Lo primero, decir si da mucha claridad o no a los inversores, yo creo que la claridad la da una claridad de que pues, va a ser mucho más difícil para muchos proyectos ser competitivos, pero la claridad lo da. Fija unos criterios pues bastante complicados de alcanzar, pero deja claro cuáles son esos criterios, ¿no? Y luego desde el segundo punto de vista, estas provisiones adicionales de los 20 euros megavatio, de los 0,36 veces el precio del ITS, que bueno, pues en cualquier momento eso va a ser 50, 60 euros fácilmente. Yo creo que esto al final pues vuelve un poco a lo que decía antes, son pequeñas adiciones que hacen para tratar de dar un poco más de flexibilidad, pero yo no sé si van a tener un gran efecto. O sea, yo si fuese un inversor no tomaría mi decisión de inversión sabiendo que la persona que me está pidiendo dinero me dice, bueno, pues de vez en cuando voy a poder operar unas cuantas horas más en función de este precio o el otro, porque esto ya no es dependiente del propio proyecto, ya depende del sistema, está fuera de las manos, digamos, del desarrollador del proyecto, ¿no? Entonces estas me parece que son unas de estas pequeñas adiciones que no tengo muy claro si hacen una diferencia desde el punto de vista de si estos proyectos pueden competir o no. Sí, para volver, perdón, a lo que decía antes y para ir más, digamos, con una respuesta más concreta sobre la pregunta que nos hicisteis, efectivamente, estoy de acuerdo. No va a tener un impacto muy grande, por lo menos lo de curtailment, 20 euros por megawatt horas o 0,36 ETS, porque lo que estamos viendo con algunos clientes es que nos preguntan, pero ¿podré optimizar mi actualizador de forma si tiene flexibilidad la operación, a sacar más energía de la red cuando haya precios por debajo de 20 horas? Y la respuesta que estamos viendo es que de alguna forma sí, pero muchas veces lo que vemos en los modelos es que a largo plazo, cuando hay precios por debajo de 20 euros, corresponden a una generación renovable muy importante y los proyectos que los productores de hidrógeno puedan tener bajo PPAs serán, digamos, las horas donde sus proyectos más generan,
¿vale? Así que vemos en el modeling que no siempre es fácil optimizar, no hay una opción, digamos, muy importante de optimizar la producción de hidrógeno durante estas horas. Lo que sí tiene mucho impacto es la penetración renovable, los 90% renovable. Un matiz ahí, creo que es muy importante subrayarlo, es que lo que dice el acto delegado es que cuando pues se llegue a estos 90% de electricidad renovable en el sistema, pues se quitan los requisitos, ¿no? de adicional, pero también de correlación temporal. Se puede sacar energía de la red de cualquier forma. Ojo, Y se porque aquí en quitan. España Sí. vemos en España que nosotros en los modelos la generación eléctrica en España llegaría a estos 90% en torno al año 2040, 2039. Y como decías, Bryce, para un proyecto a 25 años, tiene sentido saber que los 10 últimos años no tendrá este problema. Pero ojo, que lo que dice también el acto delegado es que es 90% teniendo en cuenta las importaciones y las exportaciones. Y lo que vemos en el modelo es que en los modelos es que en 2040, si la generación en España sí llegaría a los 90% renovable, también habría un nivel de importación de energía desde Francia, donde la electricidad no sería renovable durante las horas de importación, pues que haría que este criterio en España pues no se cumpliría hasta bastante más allá, hasta el 2045, por ahí. Sí, solamente quería añadir que una vez que estos objetivos se cumplen, se quedan fijados durante los próximos 5 años. O sea, realmente una vez que el sistema tiene un porcentaje tan elevado de renovables o una intensidad de carbono muy baja, el acto delegado aplica el criterio durante los próximos 5 años. De forma que, desde un punto de vista de un inversor evaluando una posibilidad de inversión, una vez que creas que este objetivo se puede lograr, realmente es relativamente seguro asumir que ya se va a aplicar por el resto de la vida del proyecto. Entonces sí que podría tener un impacto notable. Bien, gracias por las aportaciones. Y yo creo que la última pregunta que hacemos, no sé si Bryce quieres añadir algo más, pero por mi parte quería preguntaros, que seguro que por lo que habéis dicho ya sabrá la respuesta, es cómo creéis que acabará esto. Si al final el Parlamento Europeo y el Consejo aprobarán esto y dirán, oye, ya lo cerramos una vez, ahora tiene que pasar, que haya reglas y que sea lo que pase, o si de nuevo lo rechazarán y pondrán pegas. Pues a mí... te dejo, Alejandro. Sí. No me atrevería a apostar qué va a pasar. Creo que hay realmente una actividad frenética en toda la regulación en la política europea en temas de energía y clima actualmente. Es muy difícil anticipar lo que va a pasar. Lo que sería bueno que pasase es que este acto delegado salga adelante, se reduzca un poco la incertidumbre regulatoria en el sector y se continúe avanzando con otras piezas del marco regulatorio y político en torno al hidrógeno. Eso sería lo más positivo. Desde mi punto de vista, yo creo que puede cambiar, aunque igual que Alejandro no apostaría a ninguna dirección o tal, no lo sé, pero insisto con lo que dije antes. A mí, yo creo que lo que más me importa, por ejemplo, a mí y a mis clientes en cuanto al marco regulatorio para el hidrógeno en el futuro, al final no es este acto delegado, es las posibles targets que se fijen sobre la incorporación de e-fuels, ¿no? Metanol, amoníaco y otro tipo de fueles fabricados por Haber-Bosch, Fischer-Tropsch, perdón, para llegar, por ejemplo, a Sustainable Aviation Fuels, ¿vale? Si se impone por regulación la incorporación de
este tipo de fueles en el mix europeo con targets ambiciosas para 2030, por ejemplo, eso sí que sería una señal muy, muy importante para los inversores, porque de repente pues se habría un mercado de compradores obligados a adquirir cantidades de hidrógeno o derivados importantes en un plazo bastante challenging, ¿no? Antes de 2030, y eso es lo que nosotros con los clientes más esperamos al final. Sí, creo que desde un punto de vista de política energética, lo más urgente es realmente continuar avanzando y pasar a aprobar este acto delegado con sus pequeños cambios o no y seguir avanzando y sobre todo a empezar a afrontar la parte de la demanda, cómo se va a estructurar, qué regulación, qué incentivos, qué política puede haber en ese aspecto, porque realmente es importante que se siga avanzando y que se avance en las dos partes, ¿no? El suministro y la demanda, y creo que realmente todavía queda mucho por hacer y es importante que se siga avanzando en afianzar el marco para que los proyectos puedan comenzar. Pues aquí queda dicho, señores. Ya vamos a ir cerrando el episodio porque yo creo que ha dado para mucho. Antes de despedirnos, simplemente de nuevo agradeceros un montón toda la diligencia que habéis tenido para poder organizar esto. Además, se ha visto que es un acto delegado, que es un episodio que os habéis preparado y desde luego muchas gracias por eso, por dejarnos todos esos detalles, además de muchas otras perlas, ¿no? De vuestro conocimiento, que eso ya venía de serie. Y realmente las ideas que habéis aportado yo creo que han sido muy interesantes, hasta los 3 criterios, que yo pensaba que en alguno, como por ejemplo podía ser la correlación geográfica, podía ser un poquitín más soso, pero se ve que aquí cuando hay interés todo se hace interesante. Y ya por último, lógicamente esperamos que esto sea de muchísima ayuda para nuestros oyentes, porque al final parece que no había una posición muy fundada en muchos casos sobre el acto delegado. Yo creo que aquí tampoco hemos dado una respuesta súper definitiva, porque al final no la hay y el tiempo será juez aquí, pero desde luego que sí que hemos podido aportar unos datos y unos criterios muy, muy interesantes. Así que Miguel, Dorian, Alejandro, muchísimas gracias por todo. Y de nuevo, aquí esta es vuestra casa y muchas gracias Miguel y Dorian por volver y Alejandro por venir por primera vez. Pues muchas gracias por acogernos otra vez en este podcast. Siempre tan interesante y esperemos que haya una próxima. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer y espero poder repetirlo pronto. Un placer teneros. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que, como habéis podido ver, hemos contado con un elenco de estrellas del sector del hidrógeno para que nos aclaren esas principales dudas que teníamos en torno al acto delegado. Esperamos realmente que os haya gustado esta idea, este episodio quizás un poco más especial y un poco más centrado en esta temática tan de actualidad, y por supuesto que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.